Existen algunos conceptos importantes dentro del entendimiento de la lengua y es fundamental estudiarlos. Hoy hablaremos de la tríada de disciplinas que constituyen a la semiótica: semántica, sintáctica y pragmática, desde la mirada de dos de sus primeros teóricos. Charles Sanders Peirce es un filósofo y lingüista inglés. Él definió a la semántica como el estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Para Peirce, la semántica hace referencia y pertenece a la dimensión del objeto del signo y necesita de la distinción entre denotación y extensión. Aquí la semántica tiene que ver con el significado a partir de la observación y representación de objetos. El significado es una relación entre las intenciones del productor de un signo y el efecto que el signo causa en el individuo. Peirce, siendo fundador del pragmatismo, concibe este como un método para clarificar y determinar el significado de los signos, cuyo objetivo es facilitar la comunicación, gracias a la cual el conocimiento humano progresa. El pragmatismo es, por tanto, un método según el cual el significado de una concepción intelectual viene determinado por las consecuencias prácticas de este concepto. El pragmatismo propugna que las teorías deben estar unidas a la experiencia y permite solventar las confusiones conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias prácticas. De esa manera, implica la aplicación del exitoso método de las ciencias a las cuestiones filosóficas. El método pragmatista permite clarificar conceptos como realidad o probabilidad. Permite mostrar cómo podemos alcanzar conclusiones verdaderas en la investigación y esclarece que no hay nada incognoscible que no pueda establecerse aplicando el método de la ciencia. Para Peirce, la sintaxis parte de la estructura elemental de una oración de acuerdo con la lógica pragmática. De la proposición consiste en un sujeto y un predicado, de acuerdo con la tradición medieval. El sujeto es aquello que concierne a algo de lo que se ha dicho, mientras que el predicado es lo que se ha dicho de eso. En cuanto a pragmática lingüística, el predicado es una palabra que se asevera, pregunta u ordena lo que se quiere decir. Eso es sintaxis. Charles Morris fue un semiólogo estadounidense y uno de los primeros en dividir el estudio del signo en los tres términos que estamos estudiando. En primer lugar, él define la semántica como la relación de los signos con sus designata, y por ello, con los objetos que pueden denotar o que de hecho denotan. Esto se aplicó al estudio de muchas obras literarias, pues dentro del lenguaje usado como arte, todo tiene un significado, incluyendo los escenarios, las situaciones y los diálogos. La sintáctica, según Morris, ha de entenderse como la capacidad que tienen los signos para ser insertados en secuencias dentro de otros signos, según unas reglas combinatorias. También se puede considerar como un estudio sintáctico el estudio de la estructura interna de las palabras y de sus significados, por lo que aparecen análisis en los que se estudian oraciones desde la sintáctica y también se estudia así a las palabras que componen dichas oraciones. Es así que se han hallado signos que no tienen significado sin un contexto, como el caso de a, que no puede ser definida como signo a menos que sea en un contexto gramático específico. Finalmente, Morris definía la pragmática como la consideración del signo frente a sus usos y sus orígenes, y la utilización que se hacen de ellos. Podríamos decir que la pragmática ha aclarado definitivamente que el objetivo propio de la semiótica no es el signo, sino el signo en situación, es decir, no el producto objetivado en una forma, sino todo el proceso de producción que lo crea y en el que se integra para adquirir sentido. El estudio pragmático entonces amplía el uso que hace el lector de un signo literario o del hablante común frente a un nuevo concepto. A fin de cuentas, el lenguaje se hace hablándolo y escribiéndolo. El trabajo del periodista es poner en términos que el público puede entender muchos conceptos técnicos o específicos a un área. Allí es donde juega un papel importante la semántica, pues el comunicador debe entender el significado propio de las palabras que debe explicar. Entonces, usando la coherencia sintáctica, formula un mensaje claro y conciso para que la pragmática impresa en el lenguaje del espectador pueda entender la noticia. El comunicador funciona entonces como un intérprete que pone la realidad que vemos con los ojos en palabras que la mayoría puede entender. El comunicador social no puede eximirse de analizar sus propios discursos a través de estas herramientas, pues solo así ha de entender la reacción del público frente a lo que se le muestre.
No son signos solamente las palabras, sino los colores y las tipografías, por lo que estas también han de ser analizadas desde la semiótica. Es necesario que sepamos usar todas estas herramientas para decir adecuadamente las cosas y evitar confusiones. Después de todo, como intérpretes de la realidad hemos de ser siempre conscientes de que nuestras voces no se deben prestar para mentiras y falsedades.